En este vídeo vamos a ver una mini consola de juegos retro para 2 jugadores. Es de tamaño reducido como el Mi TV Stick de Xiaomi, pero más ancho. Trae 2 mandos y la versión que yo he comprado viene con casi 4000 juegos en una tarjeta microSD de 32 GB. Hay versiones con más juegos con microSD de hasta 128 GB. Una consola económica china de unos 30 euros, 30 dólares, que vamos a ver qué tal funciona y cómo añadirle más juegos aún. Esta es la caja del modelo con la microSD a 32 GB. Voy comentando un poco lo que hay dentro. Este es el receptor de los mandos inalámbricos que ahora veremos. Esto sería la propia consola, la Game Stick Lite 4K. Lo del 4K es un reclamo publicitario. La resolución es Full HD 1080 con un rescalado hasta 4K con una tasa de refresco de 60 Hz como máximo. Aquí tenemos uno de los mandos, son inalámbricos, funcionan sin cables, y aquí está el segundo mando. Tiene función apagado automático si no detectan señal de la consola, y eso está bien porque funcionan a pilas que no están incluidas en la caja. El tamaño, comparándolo por ejemplo con el mando de la Play 5, es algo más pequeño. Y este kit consola con 2 mandos tiene un detalle curioso, y es que si compramos los mandos aparte en AliExpress en esta misma calidad cuestan 20 euros. Así que estamos ante una consola donde los mandos son más caros que la propia consola, que en su conjunto cuesta 30 euros. Tenemos un cable de carga para el stick, para conectar a un cargador de un teléfono que tengamos por casa, y este es el prolongador HDMI, que es muy útil porque al ser tan grueso el stick no cabe muchas veces en el conector HDMI de la televisión. Trae, como comenté, una microSD de 32 GB de clase 10 que no está muy mal del todo y que sirve principalmente pues para eso, para almacenar juegos. Esta es la pantalla principal, tenemos aquí la lista total de juegos, casi 4000, y se reparten en estas 9 consolas que se emulan con el procesador Rockchip 3032 de doble núcleo a 1 GHz. Aquí tenemos el árbol de carpetas de la memoria SD. Para añadir un juego simplemente ponemos la microSD en un PC y te aparecerán 5 particiones. 4 de ellas son inaccesibles desde Windows, pero hay una quinta partición que podremos acceder y podríamos añadir algún juego, aunque con la lista de juegos que trae de fábrica casi no podemos añadir mucho sin borrar alguno de los que ya hay, porque la memoria viene casi completa. Yo he añadido para la PS1 Quake y Colin McRae por curiosidad a ver qué tal se podía jugar, y bueno, la verdad que se emula bastante bien Quake, que necesitaba ajustar la configuración de los botones del mando, y Colin McRae fue prácticamente darle a play y jugar con una emulación fluida. En el menú de esta consola no hay muchos ajustes donde elegir de cara a configurar, por ejemplo, no sé, el formato de pantalla, porque directamente los juegos se ven en pantalla ancha. Eso sí, podremos asignar funciones a las teclas del mando. Después de un rato jugando se puso a 40 grados, que eran unos 10 grados más que la temperatura ambiente, así que se podría decir que disipa bien el calor. Voy a comentar algunas cosas que no me han gustado. Para empezar, no todos los juegos se van a ejecutar bien, es decir, hay fallos en la emulación de algunos juegos, zonas del juego que se vuelven lentas, con el audio más lento o más rápido y entrecortado. Un claro ejemplo de lo que digo es la versión de Crash Bandicoot dentro de los juegos de la PS1, que de repente en medio de una partida puede ir bien, como de repente volverse bastante lento. Resident Evil Nemesis tiene pequeñas pausas en el juego cuando cambia la escena porque el procesador está cargando en memoria la siguiente escena. Son pequeños detalles, fallos en la emulación en algunos juegos, y en otros juegos no son tan pequeños los fallos, y yo diría que el 80% de los juegos los corren decentemente. Tampoco he probado los 4000 juegos que tiene, pero más o menos va por ahí el porcentaje. Los juegos en su mayoría son versiones originales, aunque hay algunos títulos que se parecen bastante al original, pero realmente no lo son. Incluso hay una versión de Super Mario donde el personaje está como dopado, corre a muchísima velocidad y es casi inmortal. Admite otros modelos de mandos con tecnología 2.4 GHz, y los mandos son de plástico duro, hacen bastante ruido, las pulsaciones se escuchan todos los clics de los microinterruptores, y podemos encontrar que aleatoriamente hay alguna pulsación que no llega a la consola. Este fallo lo achaco más a la consola, que está saturado procesando la emulación, y no a un fallo de los mandos.
¿Merece la pena este stick? Bueno, realmente depende del juego que vayas a jugar. Puedes pensar que es una buena compra o una compra pésima si los juegos que quieres jugar pertenecen a ese 20% de juegos que no emulan del todo bien. En ese caso, pues no merece la pena. No obstante, mirando el lado positivo, tenemos una micro SD de 32 GB clase 10 que podemos aprovechar con casi 4000 juegos, los mandos de 20 euros que siempre podrás aprovecharlos para jugar en un teléfono conectando el receptor a un conector OTG, y no hace falta tener un teléfono de alta gama super caro para jugar a juegos de la PS2 y algún que otro juego también de la consola Switch. Así que en el caso que compres el stick y los juegos que quieres jugar no se emulan del todo bien, siempre podrás aprovechar parte de lo que has comprado. Bueno, pues espero haber aclarado dudas sobre cómo se comporta este Game Stick 4K Lite. Nos vemos en el próximo vídeo.